Dios les bendiga, bienvenidos. Pueden sentarse, hermanos. No cabe duda que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas. Él está organizando el programa para su pueblo. Solo el que está fuera de la señal no capta. Yo creo que todos sabemos lo que alguna vez en el radio queremos sintonizar algo y no lo capta nuestro radio. ¿Alguien ha notado eso? Y ahí estamos duro y de pronto qué bonito es sintonizar y que entra la señal. Qué clarito se oye, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirle que el mundo trata de sintonizarse, pero se oye ruido, distorsión. Pero cuando venimos a buscarle, aprendemos a hacer su voluntad, dicen amén. Y entonces sintonizamos nuestra vida como el radio. Y oiga, el mensaje es claro. ¿Cuánto le dan palmas al Señor por eso? Él es fiel. Muy acertadamente, mi hermano citaba hace un momento la escritura del Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra también. Y esto es lo que vamos a ver este día en la palabra. Pero no sin antes participar de la cena, de la comunión con el Señor. Los que tienen sus Biblias, capítulo 26 de Mateo. Y verso 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participe del pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Participe de la copa. Así como están, incline su rostro y haga su propia oración. Si para usted ha sido provechoso el sacrificio de Cristo, si usted ha experimentado el perdón de sus pecados, si usted está disfrutando de una vida nueva, y como decía hace un momento el siervo, y si estás predicando con tu vida, dale gracias porque ha tenido efecto el sacrificio de Cristo en tu vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos aceptaste tal y como éramos. Nos lavaste en tu sangre preciosa. Nos hiciste dignos delante del Padre. Y hoy gozamos de una libertad donde tú fuiste nuestro libertador y nos has dado razón de ser, y hacemos esto en memoria de ti hasta que vengas por tu pueblo o nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, qué privilegio. Bendito tu nombre. Es seguro que esta mañana o esta tarde el tema que vamos a ocupar en la palabra lo vamos a continuar el próximo domingo si el Señor nos presta la vida. Pero le invito a que nos mantengamos en este pensamiento, en esta línea de pensamiento. Que yo doy gracias al Señor porque el Espíritu Santo se encarga de arreglar esto. Y
Se ha estado mencionando desde hace un momento la voluntad de Dios. ¿Dicen amén? Hacer la voluntad del Señor. Los que tienen sus notas listas, les voy a pedir que apunten el capítulo 12 de Mateo. Y voy a hacer una lectura desde el verso 47 al verso 50, capítulo 12 de Mateo. Si mantiene la línea de pensamiento y no permite ser perturbado, el Señor, el Espíritu Santo, que está moviéndose ahora mismo en nuestras vidas, le va a aclarar muchas cosas. Recordemos que estamos en los primeros días de este año. Es una oportunidad para que no se repitan las cosas que no nos ayudaron el año pasado. ¿Dicen amén? Dios nos ha dejado entrar en este tiempo. Vamos a aprovecharlo. El Señor está en un lugar, en una reunión, escuche bien, y ahora aquí va la lectura. Le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Verso 48, Jesús pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él mismo, extendiendo su mano, se lo explico de esta manera. Él está en una reunión con personas. Alguien lo interrumpe, le dice: tus hermanos, tu madre y tus hermanos están afuera. Ahora vaya conmigo en su imaginación. Está el grupo de personas y están sus discípulos con el Señor. Recordémonos que está discipulándolos, enseñándolos. Así que eso es interrumpido por alguien. Aquí te busca tu madre y tus hermanos. Y él afirma: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Y extiende la mano: son estos. Y se dirige a sus discípulos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hay quienes usan esta escritura para malos propósitos y para mantener el engaño a muchas personas. Y si por alguna razón alguien presente o a la distancia está escuchando esto, escucha esta palabra te abrirá los ojos, el entendimiento. En el verso 49 el Señor extiende sus manos a sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Este solo verso lo usan algunos para engañar a personas. Y se lo digo abiertamente, para negar que Jesús tuvo hermanos. Pero aquí está bien claro. Y el Señor aclara en el verso 50, dice: porque todo aquel, escúcheme bien, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y mi madre. Ahí entramos todos, dicen amén. Todos los que, escuchen bien, los guapos, los bien preparados, los de posición económica, no. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Quiénes son los que? Los que hacen la voluntad. Entonces, pensando en esta lectura inicial, te quiero invitar entonces a pensar. Una de las cosas que ha estorbado mucho, demasiado, el crecimiento y que se logren los propósitos de Dios en muchas de nuestras vidas. Lo que ha detenido dones, talentos, habilidades de parte de Dios, no ha sido sino el estar tan aferrados, escucha bien, y vivir haciendo nuestra propia voluntad. Así es, amén. Cuando lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero sobre todo Juan, si alguien quiere hacer un estudio personal de esta palabra que le voy a dar, hágalo, Dios le va a bendecir. En el puro evangelio de Juan, escúchame bien,
hay más de 80 veces la invitación de Jesús de venir a Él, de confiar en Él, de seguirle. Y estoy diciendo que más de 80, porque yo sé cuántas más, a través de los años he apuntado un poquito más. Pero te quiero invitar para que hagas un estudio y entendamos esa invitación de amor. Venid a mí, dicha en muchas maneras. Creer en mí, confiar en mí, es la palabra que usa el Señor asombrosamente en el Evangelio de Juan. Entramos a una de las escenas para entender lo que el Señor viene haciendo. ¿Recuerdan el milagro de haber alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Muy bien, el Señor está obrando ahí y vamos a avanzar. Ya lo hizo, llegó la tarde, se retiró, pero hay algo curioso allí. Si tú lees la escritura en el capítulo 6 de Juan, te doy el capítulo para que leas el contexto o el capítulo y vayas encontrando lo que te voy a decir. El alboroto tremendo, el milagro, la señal de haber alimentado a tanta gente con 5 panes y 2 peces, fue maravilloso. Terminó el día. Por la tarde, la gente está asombrada y de pronto el Señor desaparece, es decir, no se ve en escena. Y ellos están pendientes porque es en las áreas de Galilea y Capernaum está al otro lado del mar. La gente quiere seguir viendo al hombre que hizo ese milagro tremendo, esa señal. Pero están mirando a la orilla del mar y hay una sola barca que va a salir. Hay otras que están llegando, pero hay una sola que va a salir. Y solo ve a los discípulos que se van. Jesús no va con ellos. ¿Dónde está? Nadie sabe. Les digo que esto está mejor que Hollywood. ¿Dónde está? Lo único que nos puede decir la verdad, ¿dónde está? Es la Escritura. Él está haciendo la voluntad del Padre. Otro día, la gente que participó del pan, del milagro, de la señal, no sé si rentan las barcas, las piden prestadas o se las llevan, pero los que caben se suben a las barcas y cruzan para ir a Capernaum porque vieron a sus discípulos ir hacia allá. Aunque no vieron a Jesús en la barca, pero ellos se fueron para allá. Y asombrosamente quieren encontrarlo. Ahora póngame atención. Mientras que le estoy contando esto, vayamos a la barca con los discípulos. Ellos van en el mar. Se levanta un viento fuerte. Y ya conocemos, viene el momento que se quieren hundir. Pero hundir de miedo más que nada, ¿no? Y más miedo les dio cuando de pronto el Señor Jesús, el que se había quedado, viene caminando hacia ellos sobre el mar. ¿Qué le parece? Pues más se asustan. Usted lee los evangelios con la misma escritura y va a encontrar que hasta asumen que era un fantasma. Y el Señor los ve en esa condición que están y se acerca y les dice: yo soy, no teman. Y avanzando así en lo que le estoy describiendo, el Señor llega, aborda la barca y dice, y ellos le recibieron con gusto. Hay varias palabras que cambian un poquito esa historia en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero quise mostrarte esta, porque, escúchame bien, cuando el Señor aparece, todo lo que Él está haciendo, escúchame bien, todo el movimiento que está haciendo, desde
que empieza su ministerio, y ahora en este momento, el primer milagro, las bodas de Canaán, la pesca ahora, los discípulos en el mar y la pesca, todo esto se va acumulando en lo que Él está haciendo. Cuando terminas de leer todos estos acontecimientos, no es otra cosa, sino para lo que fue enviado, para responder, para mostrar, para abrir camino, y precisamente la bendición del cielo llegar a las familias, lo que no tenían. Después de recibirle con gusto, llegan. La gente que viene en las barcas cruza y lo encuentran. No entienden cómo es que llegó. Y le preguntan, ¿cómo llegaste acá? Y el Señor no le responde la respuesta. Escuché bien, ¿cómo llegaste acá, Señor? Nadie sabe. Ahora ya sabemos que Él es todo poder, dicen amén. Él es omnipresente en cualquier lado. No nos vamos a meter en ese detalle. Desapareció en Galilea, aparece en Capernaúm. Primero aparece en el mar, ahora está ahí con ellos. Pero en todo lo que está sucediendo es haciendo la voluntad del que lo envió. Cuando Dios pregunta ¿cómo llegaste acá?, Él contesta otra cosa. Y le dice, ustedes no me buscan porque vieron señales. Ustedes me buscan porque allá, bien que le entraron a los 5 panes y a los 2 peces. Y es más, se saciaron. Escúchenme, hermanos, hay personas que ven el Evangelio y comen y se sacian y entienden que lo que pasó es un milagro tremendo de Dios, pero aún así no creen. Y el Señor se lo dijo a estas personas. Pero me encanta algo bien glorioso, que esa palabra es para todos. Es para los agradecidos y para los malagradecidos también. Me buscáis, no porque viste señales, sino porque comisteis pan y os saciaste. Está en el mismo capítulo 6 de Juan, en el verso 25. E inmediatamente les da una palabra, una orden, les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les cambia el panorama. Déjeme ponerlo así. Trabajaron, vinieron remando, no había lanchitas de motor, ¿cuántos dicen amén? Trabajaron, pero llegaron. Y ahí están, y el Señor sabe a lo que viene, Él es omnisciente. Y les declara, comiste y te saciaste, pero no estás buscándome porque viste alguna señal, simplemente porque llenaste el estómago. Escuche bien, por ejemplo, hermana Laura aquí anuncia los sábados de últimos de cada mes, las despensas, la comunidad, y habla, damos el pan a la persona, pero también necesitamos dar el pan espiritual, ¿dicen amén? ¿Qué es eso? Que damos el pan material, pero alguna palabra podemos dar espiritual, una palabra de fe, de esperanza, ¿dicen amén? Una oración de intercesión. Lo que estas personas habían llenado solamente era el estómago. Y si usted no lo sabía, espero meterme no en problemas. Pero hay muchas personas que solo alimentan esto. ¿Y sabe cómo se llama? Dios vientre. Alguien dijo, yo caminaba de rodillas de aquí hasta no sé dónde y dándome golpes de pecho y todo. Me arrodillaba frente a imágenes y hacía idolatría por donde quiera. Ya no tengo eso, ¿no? Pero el idolatrón que traes en el estómago. Comer y comer y comer. Espero que entiendan, Jesús tocó esto. Comiste y te saciaste. Pero es todo. No creíste. Mira, hay gente que Dios la toca. Ese saciarte del pan material son bendiciones, provisión de Dios. Es el pan nuestro de cada día, garantizado por Dios para toda criatura. ¿Dicen amén? Hasta los flocos participan de eso.
porque Dios lo ha proveído. Pero otra cosa es el pan del cielo. El Señor les da esta orden en el capítulo 6 de Juan, verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Escuche bien, ahí no les dijo les di o les estoy dando, les dará. Trabajad. Una palabra de estas implica acción, esfuerzo, dedicación, entrega. Hay que trabajar. Pero no por no por la comida, no por las tortillas que perecen, porque precisamente perece. Si solo para eso vivimos, comer y dormir, eso se acabará. ¿Dicen amén? Pero lo aclara, no trabajes por eso, trabaja por el alimento que a vida eterna permanece. Esa comida es la cual el Hijo del Hombre os dará, es decir, solo viene de Dios. Lo que satisface el alma y todo nuestro ser es la comida, el pan del cielo. Allí mismo sigue la plática y todavía ellos no han entendido y le preguntan, ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Verso 29, Jesús les contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No habían creído, solo se habían llenado el estómago. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios en nuestra vida personal. Jesús es el ejemplo perfecto de creer en Dios, porque precisamente el creerle a Dios, creerle al que le envió, se mantenía precisamente haciendo su voluntad del Señor. La Escritura nunca quiere ponernos en el piso, al contrario, quiere llevarnos a niveles altos en Dios. Pero es necesario que cuando leamos esa Escritura se lo voy a poner de esta manera. Cada vez que leas la Escritura, escucha con atención. Cuando leas, estás viendo con los ojos, sí, pero escucha lo que el Señor dice. Cuando oímos la predicación, cuando leemos, hay que escuchar, hay que poner atención. Porque siempre lo repetiré en este tiempo. Muy seguido me toca con personas, sobre todo en el trabajo. Estoy hablándoles de algo, imagínense, estoy hablándoles, esta situación de tu casa no va a funcionar, pero te tengo una opción, si quieres, mira, te voy a poner esto y esto para que esto dure, que no se te caiga en 2 o 3 meses. Y están en el teléfono y me dicen, sí, le estoy oyendo. No es cierto, no me están oyendo. ¿Cuánto me están entendiendo ustedes? Lo mismo nos puede pasar, que la vida que llevamos nos trae en una burbuja muy personal. Y es posible que estemos oyendo la palabra y aún que leamos, pero no estamos escuchando. ¿Cuántas madres, cuántos padres les hablamos a veces a los hijos y están medio desatentos? ¿Se han fijado? Y no le habla a la mamá, a veces, bueno, a usted no sé, pero a mí alguna vez me agarraron de aquí, bobote, te estoy hablando. ¿A quién le hicieron así? ¿O nada más a mí? No se diga en la escuela primaria. Nos caía un borrador desde enfrente, los que se están riendo les dieron. El borrador, ¿no es cierto? La regla, ¿cuánto le dieron con la regla? Por bobote, porque no me pones atención. Y todavía al último, al rincón con orejas de burro, ¿no es cierto? Y es que a nadie le gusta que no le pongas atención. Hay que poner atención mucho más a nuestro Padre Celestial, dicen amén. Esta es la obra de Dios. Y mire que nada torpes en ese sentido. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios?
Y el Señor prácticamente está diciendo, pues antes de que practiques nada, cree. Dice el amén. Cree en el Señor. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. Siguen medio tercos los personajes estos que han venido a buscar al Señor. En el verso 30 vuelven a retomar. ¿Qué señal harás para que veamos y creamos? Dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron y creyeron, amén. Pero estos se sirven con la cuchara grande. ¿Qué señal harás para que veamos y creamos? Y entonces le meten una pequeña historia del Antiguo Testamento. Nuestros padres comieron el maná, pan del cielo les dio a comer. Y el Señor que no rechaza a nadie, el Señor que sí pone atención, les responde en el verso 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Escuche bien, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Sabe qué les dio Moisés? Las aves que el Señor trajo con un viento del otro lado del mar y les dio carne. Y también hizo caer no del cielo, pero del poder de Dios les hizo caer. Yo les digo cornflakes de Kellogg's por primera vez, para que me entienda. Hojuelas en maíz, hasta tostado, creo, ¿verdad, hermana? Era pan del cielo. Pero era pan del poder de Dios. Y Jesús le está diciendo, Moisés no les dio el pan del cielo. Y ahí frente a ellos les aclara, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Escuche bien, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ese dador de vida al mundo está hablando con ellos. Eso es lo glorioso, como el Señor responde. Verso 34, perdón. Ya en ese momento, ya bajaron la guardia y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. En otras palabras, está bien, olvidamos lo que hizo Moisés, porque lo que hizo Moisés y Dios a través de Moisés no era otra cosa sino simbolismos de lo que Dios venía va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Lo vemos desde el Génesis. Había fallado el hombre, la mujer, y el Señor les dice, levantaré de la simiente de la mujer alguien que le herirá la cabeza a la serpiente, a Satanás. Dicen amén. ¿De quién está hablando? De Cristo. Muchas cosas vienen desde el Antiguo Testamento. Se vislumbra lo que Dios quiere hacer. Y ahora, qué privilegio de estas personas que vienen buscando al Señor. Posiblemente querían despensa para otro año, ¿no? Venían saciados, pero saben que eso va a perecer. Y el Señor lo sabe, por eso les dice, trabajen por el pan, pero el pan que no perece. En otras palabras, trabajen porque yo, el pan de vida, esté con ustedes. Es asombroso. Así que, verso 37 dice, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué amarre tan glorioso, porque en ese punto el Señor sabe la condición de cada una de esas personas y todavía en este momento sabe tu condición y la mía. Y Él sabe que nos hacíamos de esto, de aquello y buscamos haciendo nuestras propias fuerzas, buscando soluciones. Pero ¿sabes qué? Aunque muchas veces sabemos, conocemos nuestros secretos, nuestra vida miserable y venimos a Él y nos recibe. Y podemos experimentar que no nos está poniendo en el piso, no está sacando nuestra vida ni avergonzándonos, sino lo que Él dice, no lo rechazo. Todo lo que viene a mí, no lo rechazo.
¿Alguien se ha sentido rechazado por el Señor? Por la gente sí. Por otras personas hemos sido rechazados. Hay situaciones difíciles. Pero el Señor, escuche bien, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Póngame atención a esta declaración del Señor y cómo es que funciona. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios y ponemos atención, el espíritu de esta palabra, que es el espíritu de Dios, ve nuestra sinceridad, nuestra atención, estamos oyendo, escuchando bien. Esa palabra de pronto se muestra en nuestro interior con un horizonte grande. El Espíritu Santo en lo interior nos confirma, esto es bueno. Sientes el impacto de Dios. Eso lo ve Dios, eso lo ve el Padre. Y por eso es que la palabra dice, el Señor la envió y no volverá a mí vacía, dice el Señor. Antes hará aquello para la que la envié. Quiero decirte que en el tiempo de Jesús, sus enseñanzas, sus prodigios, milagros, pero sobre todo sus enseñanzas, multitudes lo empezaron a seguir, porque al oírlo las personas se asombraban. Nunca hemos oído hablar hombre como este. Esa sinceridad y esa confesión, el Espíritu Santo era el que los convencía, y entonces venían convencidos a seguir a Jesús. Pero que entiendas esto, es Dios cuando ve la condición y la sinceridad que toca nuestras vidas y nos hace venir a Cristo. Y Cristo lo que está diciendo es, mi Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En otras palabras, el que el Señor tocó, la persona que viene a mí, ya la está enviando el Señor, y Jesús abraza lo que el Padre le ha dado. ¿Cuántos me entienden? Verso 38. Porque he descendido del cielo, escuche bien, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando entendemos todo esto, entonces entendemos el plan de Dios, el programa de Dios fue elaborado en el corazón de Dios. Y Él mismo tomó la condición de hombre. Vino Jesús a nacer por obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Nació. Dios mismo se presenta, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y aquí lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan haciendo el Evangelio. Es Dios mismo en la persona de Cristo. Pero Él elaboró el plan desde su eternidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Si lo cree, dele palmas al Señor, porque Él es bueno. Voy a terminar con el verso 40. Y esta es la voluntad del que me envió. Otra vez. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Los que se van a decidir esta semana a tomar esta lectura de Juan, este capítulo 6 de Juan, y lo lee todo, quiero invitarlo a que encuentre esta frase, encierra grandes cosas. Lo vuelvo a repetir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta por qué el que muere en Cristo es bienaventurado? Porque la vida eterna está asegurada. Todos tenemos que partir algún día. Pero haber creído en Él, eso nos da vida eterna. Y no morimos, dormimos, descansamos de nuestras obras cuando el Señor nos llame. Pero lo más glorioso es que el Señor aclara, y yo le resucitaré el día postrero. Ahora, ¿qué es lo que va a buscar en la lectura? Que a partir de ese yo le resucitaré, más de 3 veces
se repite esta frase en los siguientes versos. Lo que el Evangelio nos está mostrando es que precisamente vida eterna es una realidad y que morir en Cristo es una bendición. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dicen amén. Y que un día nos levantará. Muchas personas piensan que esto es una fantasía. Es la realidad más grande. Muchos de nuestros seres queridos que murieron en el Señor, nos vamos a reencontrar. Más vale que lo crea. Mis respetos para las personas que llegan al cementerio y bajan a sus seres queridos. Algunos se tiran hasta encima de la caja, ya quieren que también los entierren allí. Y digo, no nos reímos, pero respetamos que es su sentimiento. Pero si conocieran a Cristo, en vez de aventarse a la caja, se aventarían al mundo a predicar de Cristo. Y aclarar, espérate, un día nos vamos a reunir. Pero vuelvo a repetir, las buenas nuevas del Evangelio precisamente son todo esto. Así que verificar en este capítulo cuántas veces el Señor declara que resucitará. El Evangelio del Señor es este, que Él vino a hacer la voluntad del Padre para que nuestra vida cambiara, fuera transformada, y ya lo es en muchos de nosotros. ¿Dicen amén? Entonces, el Evangelio sigue siendo la buena nueva. En Mateo 11:28 es algo que tú y yo tenemos que seguir compartiendo con otros. Y con esto lo dejamos en continuará. ¿Dicen amén? Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si Dios nos presta vida, esta voluntad del Padre, que el Señor Jesús se sometió, cumplió al pie de la letra, no es otra cosa sino el ejemplo perfecto, escúcheme bien, del éxito de la vida de Jesús como persona en la parte humana. Esto es lo que nos deja, que tú y yo, no importa en qué circunstancias estemos, que hagamos la voluntad del Señor. Es donde hemos fallado, es donde batallamos, porque es correcto pensar en qué situación, en una situación que tengo que decidir, es correcto, la vivimos, pero lo incorrecto es que yo soy bien listo, esto ya me lo sé, esto por acá. Pero cuando aprendemos a hacer la voluntad del Señor, ay Señor, ¿cómo le hago? Padre, ¿cómo le hago? Esa es la diferencia, dicen amén. Y el Espíritu Santo ve ese momento, y vaya que se ha estado hablando de la oración, y seguirá la oración en pie, dicen amén. Llévese esto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Tiene usted idea cómo está trabajada tanta gente? Experiencias, situaciones, traiciones, robos, pleitos, iras, contiendas. Gente está cansada. Lo más triste es que no solo del prójimo, de alguien más, a veces de tu propia familia, tus hijos se rebelan, el matrimonio, hay cosas, y la gente está cansada. Por eso hay mucho suicidio. Mucha gente piensa que la solución es quitarse la vida. Otros piensan que la solución es me muevo a otra ciudad, me muevo a otro pueblo. Déjame decirte, el problema no está en eso. Donde tú vayas, ahí va a ir el problema. ¿Qué se necesita? Un descanso. La carga que traemos es demasiada. Y note las dos palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántas veces hemos oído personas decir, ya no puedo con esto? ¿Alguien alguna vez dijo eso? Yo soy uno de ellos. Porque engendrar hijos es un placer, pero crecerlos ya no es placer. Sí, qué bueno que dicen amén, porque algunos nomás se rieron, ¿verdad? No, no es un placer. Y Dios usa ese tiempo
para que nos demos cuenta que no es con nuestro trabajo, no es con nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Es cuando venimos a la palabra y entendemos y recibimos el material, la herramienta, oiga, y entonces enfrentamos la vida y salimos de un problema y ya no nos asusta, sino hasta lo decimos en inglés, next, el que sigue. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores, ¿no es cierto? Esperar en la voluntad de Dios vale la pena. ¿Cuántos se gozan? Yo les invito a que nos pongamos de pie. Hace un momento leímos la palabra, trabajad por el pan que no perece. Sí, hermanos, cuesta trabajo dedicarnos al Señor porque esta carne no quiere. Pero Dios honra a los que le honran. Y cuando nos movemos y usamos pidiendo su voluntad, su dirección, cuando oramos y sabemos esperar, agárrese, la bendición de Dios está ahí. Hay cosas que las vemos medio confusas, medio opacas, nubladas, no las entendemos. Pero vamos y oramos un momentito. Y de pronto el Señor te presenta una pantalla a todo color y clarita. Dicen amén. Y entonces nos vamos por allí. Y Él es fiel. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ese trabajar significa llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El cansancio y lo cargado se disipará. Pero trabajar por el pan que a vida eterna permanece es trabajar en cuidar nuestra salvación, cuidar nuestro cristianismo, cuidar nuestro comportamiento. Eso es llevar el yugo. ¿Cuántos saben lo que es el yugo? Y con esto terminamos. Levanten la mano, por favor, porque si no nos quedamos otra hora. El yugo es una pieza que le ponen aquí a los animalitos. Y luego los amarran para mover el equipo del campo. Para lograr preparar la tierra y sembrar, tiene que tener ese yugo y entonces lo amarran y ahí va el animalito. Hay muchos cristianos que no quieren el yugo, quieren el pan como los primeros que les platiqué, venían por más pan. No, ahora hay que trabajar. Cuida con temor y temblor tu salvación, dicen amén. Trabaja por el pan que a vida eterna permanece. Un toque de Dios, una bendición, un domingo. Hay otros ingratos que vienen y se gozan y no vuelven hasta el otro año. Salieron mejor que los camellos, ¿verdad? Traen una jorobada llena de sebo. Porque muchos piensan que es agua, no, es sebo. Cuando no comen, cuando no beben agua, ese sebo les mantiene la vida. No, hermanos, no somos camellos. Necesitamos día con día el pan del cielo, dicen amén. Así como estamos de pie, dale gracias al Señor y pídele, necesito, Señor, hacer tu voluntad. Ponme un alto en cada decisión, que tu Espíritu Santo me redarguya antes de tomar cualquier decisión. Señor, quiero trabajar por este pan que a vida eterna permanece. Te necesitamos, Señor. Somos familias, somos hombres y mujeres necesitados de ti. Y tú eres ese pan del cielo. Gracias, Señor, porque este pan es nuestro sostén, es nuestro mantenimiento, es nuestra esperanza, Señor. En ti se cumplen todas las promesas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.